Muy buenos días a mis queridos estudiantes del grado tercero. Bienvenidos a su última clase del año escolar para la asignatura de Ciencia, Naturaleza y Educación Ambiental. Hoy vamos a finalizar nuestro ciclo escolar con un tema súper lindo y estoy aquí como todo un astronauta desde la luna, desde la superficie de la luna, porque vamos a aprender cosas interesantísimas, así como veníamos desde la clase anterior hablando en el estándar número 9 sobre latitud, y sobre la ubicación espacial dentro del planeta Tierra. Recuerden que en su clase anterior ustedes me estaban ayudando a salir de un problema que tenía porque estaba perdida en una selva, ¿recuerdan? Y en este momento, pues yo continúo mi viaje y en este momento estoy en la superficie de la Luna y desde aquí les voy a explicar algunas cosas importantes también acerca de nuestro amigo, el planeta Tierra que está aquí detrás mío. Entonces, para ese trabajo que vamos a realizar hoy, vamos a terminar ya el plan de estudios de nuestra guía número 9, la cual ustedes ya tienen allá en su material. Vamos a trabajar desde la página 20 hasta la página 23 y tenemos esta semana para que ustedes me envíen la evidencia del trabajo de esta videoclase. Recuerden que al final de la videoclase les doy las pautas para que ustedes entiendan con claridad qué es lo que ustedes me van a enviar como evidencia de trabajo para esta videoclase. Pueden trabajar la guía de manera digital o de forma física como ustedes bien sientan para trabajarlo. ¿Listo? Entonces, preparadísimos para trabajar. Yo aquí desde la luna se me acaba pronto el oxígeno, así que me toca trabajar muy rápido para que podamos alcanzar a explicar todo antes que pierda completamente el oxígeno. Listo, entonces vamos a compartir mi pantalla desde la luna, porque aquí también hay internet. Y entonces empezaremos a hablar cosas interesantísimas. Entonces estoy aquí en la conceptualización número 8 que la encontramos en la página 20 de nuestra guía. Entonces me voy a parar por aquí. Estoy en la guía número 9. Recuerden que esto fue nuestro trabajo anterior. Estamos aquí en la guía número 9 del estándar 9 y hoy vamos a hablar precisamente de zonas climáticas y de actividades humanas y el clima. Entonces vamos para abajo, para abajo, para abajo y llegamos a la página 20. Entonces vamos a hablar de zonas climáticas de la Tierra. Entonces decíamos en nuestra clase anterior que hay unas líneas imaginarias, recuerdan, las líneas imaginarias que están ubicadas en el planeta Tierra para que permita precisamente ubicarnos en dónde estamos, en dónde estaríamos ubicados dentro del planeta Tierra. Pero como ustedes me ayudaron la vez pasada a identificar en dónde está ubicada y seguramente estaba en el hemisferio sur, en alguna parte del hemisferio sur, en una zona tropical, ¿cierto? Entonces hoy vamos a hablar específicamente de nuestro planeta Tierra, pero vamos a entender un poco desde el planeta Tierra cuáles serían esas zonas climáticas de esta hermosa Tierra que tenemos ahí, porque no a toda la Tierra, que ustedes la están viendo, no a toda le llega la misma intensidad solar durante todo el año. Eso lo hablábamos un poquito en la clase pasada y les explicaba, bueno, todo el año el Sol, durante su ciclo de las 24 horas, del día, entonces digamos que 12 horas en promedio, la zona media de la Tierra, que es la zona en donde recibe mayor radiación solar, eh, tenemos 12 horas de día y 12 horas de noche, pero no pasa así en todo el planeta. Hay zonas del planeta Tierra que son demasiado oscuras, lo cual hace que la intensidad de la radiación solar sea mucho menor y tengan días, o sea, tiempo de luz solar más pequeño, o sea, el tiempo de luz solar es más corto que el tiempo de oscuridad. Hay épocas del año en donde zonas en el planeta Tierra, debido al movimiento que él tiene alrededor, el planeta tiene alrededor del Sol, y el movimiento que tiene ella en sí, que es un movimiento de rotación y de translación, y eso lo aprendimos desde el año pasado, desde primero vienen estudiándolo. Entonces recuerden que son los dos movimientos. Entonces, rotación es cuando el planeta Tierra gira sobre su propio eje, o sea, él mismo solito gira, y eso es lo que dura 24 horas, ¿cierto? Y entonces esas 24 horas se reparten aquí, como estamos ubicados en una zona tropical, recuerdan, cerca a la línea del Ecuador, entonces estamos muchas horas de sol, pero también tenemos en promedio la mitad de tiempo en oscuridad, ¿sí? Eso le pasa a todos los países que están ubicados en la zona
media o la zona tropical, que ya la veremos y la delimitaremos ahorita. Pero hay países en donde definitivamente no gozan de la misma cantidad de sol durante el día y las horas de sol son más cortas. Entonces, por ejemplo, tenemos zonas en el planeta Tierra tan frías que duran 6 meses de oscuridad total. Meses, meses, 6 meses de oscuridad total. ¿Y dónde sería eso, por ejemplo? Entonces, en las zonas más escondidas del planeta Tierra, que estamos hablando en la Antártida, es una zona de tan difícil acceso al sol que 6 meses del año es oscuridad total, o sea, no hay día y noche, pues así no. Y 6 meses de luz plena. Entonces, es bastante drástica la temperatura y bastante contrastado, pues esas épocas de lo que llamaríamos el año, ¿no? Entonces, por eso es tan difícil encontrar comunidades eh, de vida humana, sociedades viviendo como tal en esas zonas del planeta. Bueno, entonces, vamos ahora sí a mirar datos importantísimos porque por aquí tengo mi amigo que siempre viene y ustedes con su resaltador o con su colorcito, van a identificar esos datos importantes. Son 5 datos importantes que nos van a ser de gran ayuda para lo que vamos a hacer ahorita en la siguiente parte. Entonces aquí tengo a mi amigo, el explorador, y nos va a hablar acerca del clima. Escuchemos. El clima es el estado de las condiciones del ambiente en determinada zona del planeta. Este depende de factores como la temperatura, los vientos, la humedad, además de los procesos de rotación y traslación, entre otras cosas. Entonces nos habla palabras importantísimas y conceptos importantes. Entonces nos habla que el clima tiene que ver con las condiciones del ambiente en alguna zona del planeta. Entonces el ambiente cambia de acuerdo a la zona del planeta en el que nos encontremos. Y hay factores que hacen que cambie el clima como la temperatura, los vientos, la humedad, o sea, cuánta agua hay en este vapor, o sea, cuánto vapor de agua hay en esta mezcla de gases, que es lo que respiramos nosotros. Por ejemplo, Bucaramanga es una de las ciudades más húmedas, o sea, el índice de humedad casi supera el 80%. Entonces es muy favorable para las personas que tienen problemas respiratorios. También dice que los movimientos de la Tierra, entre muchas cosas más. Entonces, ¿el clima qué es? Pues es una condición. Entonces, hoy el clima mucho está rico, pero ¿de qué depende? Pues de la zona en la que estamos ubicados en el planeta y otros factores como temperatura, vientos, humedad y movimientos. Listo. Siguiente dato que vamos a escuchar a continuación. El clima varía a lo largo del planeta Tierra. Allí es posible encontrar tres grandes zonas: la tropical, la zona templada y la zona fría. Muy bien, entonces dice que el clima puede variar en el planeta Tierra. Entonces, ¿de qué depende? Pues de las zonas, a partir de las líneas imaginarias que nosotros hemos ubicado, pues puede variar. Entonces, ¿qué zonas estarían delimitadas? Entonces está la zona tropical, que ya la vamos a mirar aquí, cuál sería la zona tropical, que sería la zona que tiene mayor irradiación solar, que es la que está como más hacia el centro. Las zonas templadas, que están un poquitico ya más retiradas, una hacia el hemisferio norte y otra hacia el hemisferio sur. Y finalmente las zonas frías, que son las que están a los extremos más hacia el norte o más hacia el sur. Bien, pero todo está delimitado gracias a las líneas imaginarias que estudiamos en nuestra clase pasada. Recuerdan que estaba la línea del Ecuador que divide el norte del sur, los trópicos, Cáncer y Capricornio. Estas son las siguientes dos líneas. Entonces, aquí está el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio, que delimitan, ¿cierto? Las siguientes zonas, o sea, la zona tropical de las zonas templadas, que es una zona templada al norte y una zona templada al sur. Y el círculo polar ártico, que es cuando empieza los polos, que sería al norte, y el polo sur, pues que está al sur, efectivamente. Entonces, el casquete polar más grande está al sur. Al norte, pues ha venido desapareciendo realmente por el tema de la era de calentamiento global que hemos acelerado, porque pues es normal que existe y que estos ciclos se den, pero gracias a mucha actividad humana hemos venido acelerando esa era de calentamiento.
Bien, entonces, vamos ahora a especificar y él nos va a hablar acerca de cada una de estas zonas. Entonces, escuchemos a mi amigo que me va a hablar acerca de la zona tropical. La zona tropical en ocasiones se denomina cálida. Esta en general presenta una temperatura superior a los 18 grados centígrados la mayor parte del año. Entonces, la zona tropical, que la vamos a colorear, porque vamos a utilizar los 3 colores que están aquí, entonces ustedes ahí van a utilizar el color rojo para delimitar toda la zona tropical. Y entonces, ¿cómo está delimitada? Como les hablaba nuestra explicación anterior, está delimitada por las líneas imaginarias que se conocen como líneas, voy a utilizar aquí un color que dice que rojo. Entonces, las líneas imaginarias, que son la línea del Ecuador, si tengo mal pulso para acá, y que estaría centrada, todo esto sería la zona tropical y está delimitada por eh, el trópico de Capricornio y el trópico de Cáncer. Entonces, todo esto aquí sería la zona tropical. Y pues, ¿qué pasa con los países que están ubicados en esa zona? Pues quiere decir que durante todo el año gozamos de mucha radiación solar y pues en todas las playas de estos países que están ubicados acá, entonces aquí está Colombia, Brasil, Perú, Ecuador, México, Panamá, eso es en América, estaría una parte de América, pues América Central estaría toda, estaría una parte de América del Sur y en el otro continente estaríamos hablando de África, mire, casi que la totalidad del continente africano es muy cálido, por eso siempre las escenas que vemos de África es muy caliente, ¿cierto? Y entonces vemos las selvas africanas y todo eso, y los leones y tal, bueno, listo. Entonces, toda esta zona y todos estos países que están ubicados en este territorio, todo esto que estoy señalando es el continente, el resto es agua, océanos, todo esto que está aquí en el medio serían los océanos. Este sería el Océano Pacífico, esto es todo el océano, el Atlántico. Entonces, están rodeados de playas cálidas, playas en donde, uy, el sol es súper fuerte, bronceados, bueno, todo esto súper, súper agresivo el sol, listo. Pero sucede que vamos a hablar de otra zona que es la zona templada, que no solamente está, voy a volver a partir aquí la línea del Ecuador, no solamente está hacia el norte, este es el norte y este es el sur. Mire, aquí está. Entonces tenemos otras dos zonas que están después de las líneas de los trópicos, serían las zonas templadas. Vamos a escuchar a mi amigo que me va a hablar acerca de las zonas templadas. Amigo, ¿qué pasó? Me toca borrarse, ¿cierto? Que me toca borrar siempre mis dibujos para poder escuchar. La zona templada se encuentra ubicada entre los trópicos y los círculos polares. Se caracteriza por temperaturas anuales promedio de 15 grados centígrados. Los países de esta zona presentan 4 estaciones. ¡Qué interesante! Entonces acá nos va a contar que lo encontramos tanto en el norte como en el sur, las dos zonas templadas. Entonces dice que están entre los trópicos y los círculos polares. Aquí sería entre el trópico de Capricornio y el círculo, perdón, este es el trópico de Cáncer y el círculo polar ártico. Y el trópico y el círculo polar antártico. Entonces, todo este sector, toda esta zona y toda esta zona serían las zonas coloreadas con verde porque serían las zonas templadas del planeta. Y nos acaba de dar un dato importantísimo y es que los países que están ubicados en esta zona, entonces acá está Norteamérica, está Europa, el continente europeo, Asia, todo el continente asiático, sí, entonces aquí está Alemania, entonces Canadá, esto es al norte, pero al sur tenemos a Chile,
una parte de Argentina. Y tenemos un pedacito de África. Oiga, tenemos un pedacito de África. Y por allá atrás tenemos a un continente que se llama Australia. Quiere decir que todos esos lugares en la Tierra, todos esos continentes y países tienen estaciones. Entonces, ¿cómo así que tienen estaciones? Pues que tienen el invierno, en donde el frío, la temperatura desciende tanto que pues la nieve llega. Tenemos el verano, en donde el calor es tan impresionante que puede llegar hasta los 45, casi a veces 50 grados. Las temperaturas en el verano son terribles. El otoño, en donde los vientos son supremamente agresivos y entonces es un calor en que hace que precisamente las hojas, pues el contraste tan drástico de la temperatura, entonces tienen árboles de hojas perennes eh, y entonces lo que hace es que se caen las hojas y terminan su ciclo y vuelve y nacen nuevas hojas. Entonces, por eso en el otoño siempre muestran que las hojas secas y todo esto. Entonces, precisamente, y la primavera, en donde pues está en una época intermedia, en donde está entre el frío extremo del invierno y empieza nuevamente a salir el sol para dirigirse hacia el verano, pero entonces hay un intermedio que es la primavera, que es la que hace que, pues, claro, hay mucha humedad por la nieve, pero luego empieza a salir el sol y eso permite que haya mucha floración, ¿sí? Entonces, en estas dos zonas del planeta se goza de encontrarse en esas estaciones, encontrar las estaciones. En las zonas tropicales no tenemos como tales estaciones definidas porque como todo el año tenemos la misma intensidad de sol, entonces cuando ustedes escuchan, ay, llegó el invierno, pues aquí el invierno no lo vemos como la caída de nieve, sino como la temporada de lluvias, ¿sí? Y entonces aquí lo llamamos el fenómeno del niño o el fenómeno de la niña, pero nada tiene que ver con que sea niño o niña, nada tiene que ver, sino es el nombre que los científicos le han dado a estos dos fenómenos. Entonces, normalmente cuando se habla del fenómeno de la niña, entonces la niña es como llorona, ¿sí? Entonces, por eso llueve mucho, es como un referente, ¿sí? Entonces, cuando hay temporada de lluvias, se le conoce y son demasiado agresivas, se les dice que es el fenómeno que estamos frente al fenómeno de la niña, ¿sí? Mientras que el fenómeno del niño es temporadas muy secas, en donde no llueve, en donde es, bueno, es muy seco el aire, la humedad es muy poca, bueno, entonces bien, entonces aquí en la zona tropical no hay estaciones, estaciones en las zonas templadas. Y vamos a volver a escuchar a nuestro amigo que nos va a hablar acerca de la zona fría. La zona fría se localiza en los polos terrestres. Este tipo de clima presenta grandes variaciones de temperatura. Sin embargo, se denomina frío porque en general su temperatura es de máximo 10 grados centígrados. Imagínense, máximo, o sea, lo máximo que podemos encontrar en esta zona son 10 grados centígrados. Eso es lo más caliente que podamos llegar a sentir. Entonces, esto estamos aquí en el polo, desde el círculo polar ártico y desde el círculo polar antártico. Y las temperaturas son tan frías que hay un punto de este sector en donde la temperatura puede llegar a los menos 90 grados. Menos, o sea, mejor dicho, o sea, si el congelador de tu nevera refrigera a -2, -3 grados y ya mira cómo se siente. El agua congela a los 0 grados. Ahora imagínate un lugar a -90, -70, -50, -80. Es muy frío, muy frío. Por eso son desiertos de hielo. No, la vida no prospera, no hay manera de prosperar la vida en esas zonas. Listo, entonces así quedaría, me faltó aquí porque tuve que borrar la zona tropical, pero vuelvo y la pongo acá para que ustedes la miren cómo debería quedar su su mapita, su esquema gráfico de las zonas climáticas de la Tierra. ¿Listo? Así todo arañado como yo, no, porque ustedes saben que pueden estar trabajando de manera digital, utilizando puede ser Paint. Entonces yo siempre les he recomendado que puedan tomar una captura de pantalla
y la ponen en Paint y pueden colorear en Paint, ¿sí? Aquí pues yo tengo otra herramienta, pero ustedes pueden utilizarla. La idea es que les quede y que ustedes entiendan cuáles son las zonas climáticas. Bueno, entonces, aquí podríamos entonces entender, y ustedes, bueno, algunos dirán, profe, pero espérenme una pregunta. ¿Por qué si, por ejemplo, yo me voy de viaje, me voy para el campo y me voy para una parte muy alta de la montaña y estoy en una zona, estoy en la zona tropical, aquí en Colombia, yo no me he ido aquí de mi país, por ejemplo, de mi país voy aquí a colorearlo, voy a ponerle amarillo, entonces voy a ubicarlo aquí, ahí está Colombia. Y estando yo aquí en Colombia, me voy, y usted me está diciendo que todo este pedazo del planeta es un tropical, que es caliente. Y si yo me voy a la parte alta de una montaña, no sé, me voy de una excursión al Nevado del Cocuy, y en Nevado hay nieve. Entonces, ¿cómo usted me dice que toda esta zona es tropical y que todo el tiempo es caliente? Pues sucede que hay otro concepto que es la altitud, no la latitud. La latitud es el punto de referencia en el planeta Tierra, que lo usamos utilizando las líneas imaginarias que estudiamos. Pero la altitud tiene que ver qué tan alto, qué tan arriba estamos del nivel del mar. Entonces, entre más alejados del nivel del mar estemos, ¿sí? Entre más arriba de la montaña estemos, ya no importa si estamos en el trópico, en las zonas cálidas o en las zonas frías, entre más alejados estemos del nivel del mar, la temperatura va a variar. Entre más arriba de la montaña estemos, más frío será, ¿sí? Entonces, por eso nosotros en nuestro país, Colombia, tenemos una bendición al tener no solo una cadena, sino tres cadenas montañosas, o sea, gozamos de tres. Tenemos las tres cordilleras que atraviesan completamente nuestro país, o sea, tres cadenas de montañas, o sea, imagínate tres líneas montañosas y pues eso hace que los climas, que la temperatura en nuestro país sea privilegiada, porque si tú quieres irte a gozar de la calor delicioso y unas playas cálidas, pues se va para las costas del Pacífico, del Atlántico de nuestro país. Pero si te quieres disfrutar de un clima frío, delicioso, de alta, entonces te vas hacia la alta montaña y entonces, a pesar de que estás en las zonas cálidas del planeta y que el tiempo solar va a ser igual durante todo el año, es decir, vas a tener 12 horas de sol y 12 horas de oscuridad, te vas a la parte más alta de la montaña, entonces te vas a una expedición al Nevado del Cocuy y entonces vas a encontrar la nieve, pero estás dentro de la zona tropical del planeta, estás en nuestro país y estás viendo, disfrutando de diferentes climas, pero todo depende pues también en este sentido de la altitud, que es otro concepto diferente, ¿bien? Entonces por eso hay algunos que dicen, no, yo me voy para el campo porque allá el clima es frío, no, yo me voy para la costa porque allá es calientico. Sin salir de nuestro país podemos gozar de todos esos ecosistemas y eso es, pues, eso es una bendición. Hay muchos países que no gozan de eso. Entonces, siempre que nosotros pensamos en playa, pensamos en calor, eh, eh, el agua caliente, el sol, el bronceado. Pero hay muchos países que tienen playas, pero que no se pueden meter al agua. ¿Por qué? Porque el agua es terriblemente fría. ¿Y eso a qué se debe? Pues que las playas no gozan de la radiación solar así como la tenemos nosotros. Entonces, por ejemplo, si nos vamos de paseo a alguna de las zonas templadas, sea al norte o sea al sur, a un país, no sé, por ejemplo, si hablamos de África, siempre que pensamos en África pensamos en calor, en calientísimo, en las sabanas del África y bueno, terrible. Pero sucede que hay una parte de África, mírenla aquí abajo, quiero que concentremos nuestra mirada en esto que les voy a mostrar. Esta punta aquí que vemos de África, del continente africano, goza, así como esta parte de arriba, del mismo continente africano, porque todo esto es África, goza de estaciones. Es decir, en esta zona, cuando está en invierno, las temperaturas descienden y descienden bastante. Y entonces en estas zonas las playas son heladas y entonces no se puede meter nadie.
Igual aquí en la parte del norte, igualito. Las temperaturas en el verano son súper cálidos, es claro, es un sol terrible, pero en el invierno las temperaturas descienden terriblemente. Y entonces aquí podemos, estando en África, que es un continente súper cálido, pero en su mayoría, más de, diría que el 90%, el 80% es del trópico, pero un 10% le pertenece a las zonas templadas. Entonces, no todas las playas son cálidas, no, 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 hay playas supremamente frías. Bien, entonces, con este ejercicio voy a borrar ahora sí, ya ustedes tuvieron su tiempo ahí para mirar, el que no terminó pues puede ir atrás al videito. Y ahora vamos a ubicar aquí en esta escena la zona, los nombres de las zonas climáticas que hemos aprendido. Entonces hemos aprendido tres zonas, el nombre de tres zonas climáticas. Entonces aquí estaría la zona tropical, aquí en las verdes sería ¿la zona qué? Pues escucho, la zona templada, muy bien, que es toda esta que vemos aquí. Y si ven aquí como transparentico, se ve como los continentes, ahí alcanzamos a visualizar. Y las dos azules serían las zonas frías. Muy bien, entonces tenemos dos zonas frías al norte y al sur, dos zonas templadas al norte y al sur, y una gran zona tropical también al norte y al sur, pero están divididas por la línea del Ecuador. Bien. Continuamos entonces aquí, voy a nuevamente a borrar nuestros textos y sí voy a avanzar porque aquí tenemos un ejercicio interactivo que ustedes van a realizar. El ejercicio interactivo, voy a ingresar aquí y me voy para donde mi amigo que me va a ayudar acá a entender. Vamos a visitar varias ciudades aquí de nuestro planeta. Vamos a, por ejemplo, a mirar esta, La Habana, Cuba. La Habana, Cuba, es una isla, ¿sí? Una isla que pertenece a la zona tropical en nuestro continente americano, que es este que estoy señalándoles. Es un grupo de varias islas, por eso se llama archipiélago. Archipiélago son varias islas, islotes, formado por varias islas islotes, tiene temperaturas altas que van desde los 24 grados centígrados hasta los 34 grados centígrados, o sea, estaría ubicado en la zona tropical. Bien, específicamente lo podríamos ubicar hacia el norte, después de la línea del Ecuador, está hacia el norte, o sea, en la parte de arriba de la línea del Ecuador. Y tenemos la imagen de la playa. Vamos a otro lugar, vamos a Japón. ¿Dónde estará Japón y dónde estará? Es un país insular, o sea, es una isla muy grande, por eso es país insular de Asia, continente asiático, mírelo, todo este pedazo de tierra es el continente asiático, y el país insular es este que está aquí, una isla grandísima, tiene 4 estaciones bien definidas, porque está en la zona templada del norte, y su temperatura anual promedio, o sea, en el año promedio de temperatura es 20 grados centígrados, pero está aquí en Japón, está aquí. Vamos a otro. Ahí parece que está como en una estación en la que se caen las hojitas. Se llama como el otoño. Muy bien. Vamos a Tasmania, otro estado insular, o sea, otra isla, pero gigantesca. Australia contiene un clima húmedo con una temperatura aproximada entre los 12 grados centígrados, o sea, es bastante frío. A ver, ¿dónde habrá otra isla grandotota? Entonces, insular, mírenla aquí. ¡Ay! La mitad está atravesada por la línea imaginaria del trópico de Capricornio. Está por la línea imaginaria del trópico de Capricornio y tenemos la mitad del continente insular está tropical. Chéverísimo. Pero la otra mitad del continente insular es de zona templada, quiere decir que la mitad de ellos tienen estaciones y la mitad de ellos tienen climas cálidos.
todo el año. Aquí está Australia y está ubicado Tasmania, está ubicado precisamente aquí entre los islotes de Australia. Vámonos a la siguiente ciudad o país. Gozo de Malta, isla del archipiélago de Malta. Uy, pero ¿dónde está eso? Esto es Europa. Estamos aquí en el continente europeo. Es una isla ubicada muy cerca al continente europeo y tiene una temperatura promedio anual de los 19 grados centígrados. ¿Se dan cuenta que estas temperaturas no son nada cálidas? Son más bien frías, tienden a ser fríos. Entonces, por ejemplo, esta playa durante alguna época del año es cálida, pero por alguna época del año es fría. Bien. Y tenemos a Groenlandia, la isla de hielo más grande. Es una isla, y aquí la tenemos a Groenlandia, gran isla de clima frío. Las temperaturas anuales están entre los -9 grados, imagínate, más frío que era tu congelador, a los 10 grados centígrados. O sea, lo más caliente que vamos a encontrar en Groenlandia es 10 grados. Y aquí la tenemos, la isla más grande. Y qué paisajes tan divinos, ¿no? Pues de aquí nació la tradición de Santa Claus en Groenlandia. La Antártida. La Antártida, el continente de clima polar, de temperatura que llega desde los 0 grados y mucho menos de él. Incluso en el mes más cálido del año está a 0 grados. O sea, a la temperatura de tu congelador. A esa temperatura está ese continente. Listo, terminamos aquí. Vamos a ver. Ay, no, así ya, terminamos porque La Habana, Cuba, la habíamos encontrado aquí en el trópico. Bien, entonces, ¿cuál es tu evidencia? ¿Cuál es lo que vas a hacer? Entonces, pasas aquí y avanzas con las flechitas. Recuerda siempre avanzar con las flechitas de los laterales. Entonces, ¿qué vas a hacer? Es un ejercicio súper sencillito y lo que vas a hacer es que vas a ubicar las ciudades y continentes que hemos visto en las zonas climáticas del planeta. Entonces, ¿dónde estaría estas 5? ¿Dónde estaría ubicada, por ejemplo? ¿Cuál de estas estaría ubicada en la zona polar ártica? ¿Cuál sería la que está ubicada en la zona polar ártica? Entonces, vienes y tú dices que es Tasmania, vienes, la arrastras y la pones ahí. No sé si sea esa, no sé. Entonces, si no es esa, pues entonces vuelves y refrescas la página, aquí reactualizas. Te pregunta que cómo lo haces, aquí puedes virar, aquí verifica si te quedó bien. Ay, no, nada, no me quedó bien. Entonces vuelvo y lo intento con la flechita que dice que retorno. Listo. Y con mi estrellita siempre verifico cómo me queda. Entonces, aquí dice qué significa este signo. Ustedes saben que esto es menos, signo menor que 10 grados centígrados. Está en la zona polar ártica. Zona templada está menor que 15 grados. La zona tropical está a más de 18 grados, mayor que 18 grados centígrados. La zona templada del sur vuelve a menos 15 grados y la zona antártica menos 10 grados. Entonces, arrastras, seleccionas, sostienes el clic sostenido y vas y arrastras en donde crees que está. Le das en la estrellita y tomas un print o una captura de pantalla y esa evidencia me la vas a enviar. ¿Listo? Me voy a la siguiente página de nuestro trabajo porque vamos a hablar también de la actividad humana y el clima. Pues sucede que dependiendo de donde tú vives, pues la actividad humana también va a cambiar, ¿cierto? Y nos hemos aprendido a adaptar a las zonas donde vivimos. Entonces vamos a escuchar a mi amigo que nos va a hablar acerca de las zonas y el uso de esas zonas para la actividad humana. ¿Listo? Entonces me voy con mi amigo que me va a hablar acerca de ello. Entonces escuchemos. Todas las actividades que realiza el hombre generan un efecto en el ambiente, modifican el paisaje y, por tanto, el hábitat de muchos seres vivos. Algunas generan contaminación del agua, el aire y el suelo, e incluso tiene efectos en el clima de un lugar. Observa algunos ejemplos. Bueno, entonces dice que la actividad humana puede generar un gran impacto en el clima, ¿cierto? ¿Y cómo? Pues claro, la misma deforestación, la tala de los bosques, pues ¿qué hace? Pues que a pesar que, por ejemplo, Bucaramanga hace muchos años era una ciudad que mantenía un clima pues muy agradable, era frío, y sucede que con el paso del tiempo
se ha venido calentando. ¿Y eso a qué se debe? Pues a la actividad humana, todo el tema del medio de transporte, la tala de los bosques que estaban pues rodeándola. Entonces hay muchas cosas que nosotros hemos hecho para afectar precisamente el clima. Entonces, vamos a escucharlo y ahorita venimos a contestar estas preguntitas que nos va a hacer aquí alrededor. Entonces, de acuerdo a todas estas actividades humanas que podemos hacer, puede ser desde el mismo campo, la misma agricultura requiere la tala de árboles para poder aplanar el suelo y poder empezar a sembrar alguna variedad específica, o la ganadería, también el pisoteo del ganado en los suelos permanente, pues daña los suelos también, la construcción de edificios, ciudades, bueno, todo esto, instalación de medios de transporte. Entonces vamos a ubicar aquí en qué zona vives, zona en la que tú vives. ¿Zona qué? Nosotros vivimos en la zona templada, en la zona tropical o en la zona fría. ¿En qué zona vivimos? Entonces aquí nosotros estamos en la zona tropical. Muy bien. ¿Qué actividades se realizan en la zona tropical? ¿Qué actividades? Entonces nosotros como somos citadinos, vivimos en una ciudad, bueno, en este momento no sé si todos están en la ciudad, pero sí me gustaría que lo hicieran de acuerdo en el lugar en el que ustedes en este momento se encuentran, ¿sí? Si tú estás en la ciudad, pues entonces escribe específicamente aquí qué actividades son muy comunes y qué se realizan muy común. Entonces aquí, por ejemplo, la construcción, el uso de medios de transporte, ¿sí? Y si tú estás, por ejemplo, en el campo, en un pueblito, entonces tú puedes escribir qué actividad se realiza. Entonces aquí se realiza, por ejemplo, que la ganadería, que la agricultura, ¿sí? Lo que tú veas que qué actividad es la que sea se concentre más. Listo, el turismo, bueno. Y aquí vamos a escribir qué impactos ven que generan estas actividades en el clima. Entonces, tú puedes colocar aquí, bueno, aquí, si tú colocaste que aquí lo que hay es, por ejemplo, si yo estoy en Bucaramanga y yo digo que la actividad aquí es la construcción, entonces voy a qué impacto genera en el clima la construcción, cómo impacta, o sea, cómo lo afecta. Entonces, ay, pues la tala de árboles, tala de, la tala de árboles. ¿Qué más? Bueno, aquí árboles lleva tilde. Listo. ¿Qué más podría ser? Bueno, si no estoy en la ciudad y estoy en el campo, entonces aquí en el campo es esto, la ganadería. Estoy en el campo. O la agricultura. Entonces, ¿qué impacto genera la ganadería en el clima? Entonces, el pisoteo del ganado, ¿cierto? El ganado, pues el mayor contribuyente al gas carbónico del medio ambiente es el ganado, precisamente por la cantidad de materia fecal de los desechos que producen ellos. Eso genera un incremento altísimo de gas carbónico. Pues en los estudios que se han encontrado se, se ha reconocido que uno de las industrias, digámosle así, más contribuyentes a la contaminación atmosférica es la ganadería. Y eso se debe al incremento de gas carbónico debido al exceso de animales que existen y que se multiplican de manera no natural para pues, el consumo humano, ¿sí? Entonces, hay que revisar el consumo de carnes rojas, también por el medio ambiente. Entonces, tú colocas ahí de acuerdo en donde te encuentres. Bien. Y vamos al siguiente ejercicio, siguiente grupo de preguntas. Aquí no me va a salir, está aquí. Listo, entonces, ay, no se me perdió la conexión. Bueno, pero aquí las tengo.
¿Qué puntos en común encontramos entre el caso de la agricultura y la ganadería con el caso de los medios de transporte en relación a la capacidad que tienen estas actividades para modificar el clima? Es decir, todas estas cuestiones, por ejemplo, la ganadería, la agricultura, la construcción, los sistemas de transporte, todo eso, ¿qué tienen en común y cómo afectan el clima? ¿Será que afectan el clima? Sí, ya hemos dicho que efectivamente sí. El impacto del ser humano en la cantidad de uso de los recursos y pues el deterioro precisamente de todos estos medios naturales pues hace precisamente que se afecte el clima de un lugar. El incremento de gas carbónico, sea por emisión de vehículos, fábricas, ganadería, pues claro que sí también. El incremento de un tipo de cultivo específico hace que precisamente el suelo pierda sus propiedades porque es una sobreexplotación del suelo también. Entonces, cuando comienzan y cultivan y no le devuelven al suelo lo que ha invertido en el cultivo, pues eso se llama explotación de los suelos. Bien, entonces aquí nos hacen una pregunta y nos dicen, bueno, ¿y qué estrategias nos ayudarán a minimizar esos impactos en la naturaleza? O sea, ¿cómo hacemos para que sea, pues sí, para que el ser humano siga haciendo uso de ello, pero por favor, bajémosle un poquito, o sea, ¿cómo minimizamos esos impactos? Entonces, ahí les dejo esa estrategia a ver ustedes qué podrían colocar ahí, qué estrategias podrían ayudar a reducir ese impacto en el medio ambiente. ¿Qué podríamos hacer desde la ganadería o qué podríamos hacer desde la agricultura o qué podríamos hacer desde el uso de medios de transporte? ¿Qué cosas podríamos hacer? Muchas cosas, ¿cierto? En este momento en las ciudades está incrementándose precisamente unas políticas de uso de bicicletas, ¿cierto? Como medios de transporte para mejorar también la calidad del medio del ambiente. Bien, entonces vamos ahora a finalizar nuestro ejercicio con el punto 2 en el cual nosotros vamos a mirar 4 imágenes que están acá. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 imágenes. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí en estas 6 imágenes? Las siguientes son imágenes de actividades humanas que pueden o no afectar el clima. Vamos a explicar con nuestras propias palabritas cómo eso puede afectar o cómo eso no puede afectar el clima. ¿Listo? A partir de lo que hablamos. Entonces, esta se llama la pesca artesanal. La pesca artesanal precisamente consiste en no es invadir el río o los mares con los buques de pesca y botar petróleo, entonces no, sino es una pesca que es selectiva en donde solamente se cogen, se cazan, se pescan los animales de mayor tamaño, respetando a los que están en crecimiento. Entonces, digamos que la pesca artesanal es un medio, una solución efectiva para minimizar el impacto al medio ambiente. Entonces, ¿esto afecta o no el clima? No, efectivamente no. Entonces, lo que vamos a hacer es colocar un visto, o sea, un chulito, voy a bajar el tamaño de la imagen, un chulito o una X en caso que impacte o no el clima, listo, entonces voy a estampar un chulito, como si puede afectar o no, entonces, este puede afectar el clima, este puede afectar, podría afectar, entonces, si sí afecta, le colocamos que sí afecta, listo, y si no afecta, le colocamos una X, listo, entonces, como este no afecta, pongámosle una X, no afecta. ¿Y por qué? Lo explicas acá. La extracción de petróleo de los suelos precisamente es uno de los factores que ha hecho que en el planeta Tierra se acelere la era de calentamiento global, porque recuerdan que antes se utilizaba era la grasa de la ballena, ¿cierto? Pero después empezaron con todo el tema de la industria y la excavación y la aparición del petróleo como fuente de energía y pues eso transformó enormemente la naturaleza del planeta. Sí es altamente impactante al planeta Tierra. Aquí podemos explicar con sus palabritas por qué. La tala, la tala indiscriminada, sin lugar a dudas sí, porque nos están quitando los amigos naturales número uno de la producción de oxígeno.
La tal y discriminada, claro que sí. El turismo controlado, entonces sucede que el turismo a pie, que llaman, pues efectivamente no genera mayor impacto. Todo depende de nosotros qué hagamos y cómo impactemos a donde lleguemos, porque la idea es que nosotros dejemos una huella positiva y no una huella negativa en el turismo, ¿no? Entonces, cuando nosotros vamos a visitar un lugar, siempre procurar mantenerlo y dejarlo limpio, mostrar realmente lo mejor de nosotros y no dejarlo peor para que se den cuenta que por aquí pasó el humano y entonces la huella del humano son las latas, las botellas, los plásticos. Ay, sí, aquí estuvieron los humanos, porque mire lo que van dejando a su paso. Qué triste, ¿no? Qué triste que sea así. Entonces, ahí coloquemos. El uso de aerosoles. Los aerosoles contienen una sustancia que se llama el ozono y el ozono no debe ser liberado de esa manera pues en nuestra atmósfera porque genera una capa, como una sombrilla que precisamente deja que entren los rayos solares, pero no los deja salir. Y entonces entramos con un invernadero terrible y la temperatura se eleva y esto hace que precisamente se incremente el calentamiento global en nuestro planeta. Entonces, ¿impacta o no impacta? Efectivamente, sí impacta terriblemente también. Y el uso de combustibles fósiles en medios de transporte, claro que sí. El uso de combustibles fósiles, que son todos los combustibles derivados del petróleo, se llaman combustibles fósiles, la gasolina, la CPM, todo esto. Bien. Entonces, con esto hemos terminado ya nuestro ejercicio de nuestra guía de trabajo y lo que vamos a hacer a continuación ya para finalizar nuestra actividad evaluativa es ingresar al enlace interactivo de resumen. Vamos a escuchar la noticia aquí en el Play como si fuera un televisor solo. Bienvenidos al noticiero del clima. Preparen el bloqueador solar en Santa Marta porque la temperatura será de 34 grados centígrados y el día estará soleado. En Bogotá, el día será lluvioso y frío con una temperatura de 13 grados centígrados. En Tunja no lloverá, pero el día estará parcialmente nublado. Hoy haremos un concurso para los televidentes que quieran ganar una sombrilla y unas botas para lluvia. Para esto deben responder algunas preguntas. A ver, vamos a ver quién se va a ganar ese concurso. Entonces pasamos aquí con la flechita siguiente y ustedes van a contestar las preguntitas que están a continuación. Recuerden colocar su flechita estrellita, contestan las preguntas y avanzan siempre con la flechita siguiente. Entonces, tenemos una, aquí tenemos otra escena, lo mismo, damos play, escuchamos, Muy bien. avanzamos. Esta que estamos viendo es la actividad evaluativa, entonces de esta actividad evaluativa toman capturas o prints de pantalla de cada uno de los ejercicios, como estamos viendo, entonces aquí lo que hacemos es arrastramos las zonas climáticas donde pertenecen, revisamos con la estrellita si me quedó bien aquí, obviamente me quedó mal porque no lo he hecho, listo, entonces ya llevamos 3 ejercicios, 2 preguntas, 3 ejercicios y finalizamos arrastrando aquí las zonas climáticas en donde pertenecerían cada una de las escenas. Aquí va el cuarto ejercicio y finalizamos con el quinto ejercicio. Entonces toman un print de pantalla, que sería como una captura de pantalla de cada uno de los ejercicios. Deben avanzar con la flechita siguiente. Siempre avanzan con la flechita siguiente, ¿sí? O sea, o va anterior con la que está acá. Esta es anterior o siguiente. Y realizan el ejercicio y verifican con la estrellita si les quedó bien o si les quedó mal. O sea, a mí me quedó mal porque no he hecho nada. Listo, mis niños. Entonces, este que acabamos de ver del enlace interactivo en resumen, es 1, 2, 3, 4, serían 5. Volvamos y lo retomamos. Una captura. Escuchamos lo de Brasil. Muy bien. Brazzaville es la capital de la República.
2, 3, 4. Son 4, porque no me carga la quinta, creo que sí son 4 ejercicios. 1, 2. Vamos a ver si me carga completo. Entonces, la idea es que ustedes, esta sería su actividad evaluativa. Bien, entonces toman las capturas de pantalla de todo el ejercicio como está tal cual y me insertan solo imágenes, por favor, solo imágenes. Yo les he explicado cómo lo hagan a través de Paint para que puedan convertir fácilmente en imágenes. Toman el print de pantalla, no lo pegan en ningún Word, pueden hacerlo de una vez, abrir el Paint, el editor de gráfico que tiene por defecto las computadoras, que es Paint, y pegarlas y recortarlas al tamaño que quieran y guardarlas como imagen. Bien, por favor en orden que les queden ordenaditas de acuerdo al consecutivo. Y listo, mis niños. Entonces, dejo aquí de compartir y quedo pendiente de sus evidencias. Un abrazo muy grande. Espero que se sigan cuidando y nos vemos pronto. Chao.